Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 19 de enero del 2024. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. En medio de la crisis de seguridad que vive Ecuador y los ataques a la sociedad por organizaciones criminales, la pasada semana terroristas secuestraron a técnicos y periodistas de TC Televisión, uno de los principales medios en el país. Esto representa un duro y peligroso atentado que lacera a la democracia, y es que una prensa libre garantiza una democracia sana, revelando verdades ocultas, exigiendo rendición de cuentas y dando voz a quienes no tienen los recursos para exigir sus derechos. Los actos criminales en Ecuador que han provocado que el Estado declare un conflicto armado interno levantan una voz de alerta ante la desmedida violencia criminal que se vive en muchos países y el rol protagónico de los medios de comunicación en la consolidación de los procesos democráticos. ¿Qué elementos resultan imprescindibles en la formación de los comunicadores? ¿En qué consisten las garantías constitucionales que respaldan la libertad de prensa? Esto y más ahora en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida a este espacio de discusión y análisis el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros en el panel está con nosotros hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván. Saludos, Josian. Saludos, Lisa. Y excusamos al doctor Leandro Colón, que no puede estar con nosotros en nuestro programa en el día de hoy. Muchos saludos cordiales también a nuestra teleaudiencia. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra Carrión, y ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, José, buenas tardes, presidente. Saludos a los que nos apoyan, los técnicos desde la cabina, y a todos los que nos siguen semana tras semana. Y como menciona Lisa, hoy tenemos un pequeño ajuste de formato por motivos técnicos aquí en los estudios de la universidad, pero estamos con ustedes como corresponde en este espacio para analizar la situación local e internacional desde lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia, por aquí llegando a ustedes a través de Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de nuestra universidad. El año pasado cerró con una ola de violencia alrededor del mundo y asimismo ha comenzado tristemente este año 2024. Los conflictos marcados en Europa todavía por la guerra en la invasión de Ucrania, lo que estamos viendo en Medio Oriente con el conflicto palestino-israelí, pero situaciones también de violencia nacional en algunos países de nuestro hemisferio, particularmente como escuchábamos en los titulares, el caso de Ecuador, un país que de ordinario había sido un país relativamente estable y pacífico políticamente y que sin embargo a raíz de unos cambios estructurales que se dieron entre el año 2017 y el año 2021, se ha generado un nivel de inestabilidad social exacerbado que, atado también al trasiego de drogas, ha complicado la realidad de ese hermano país.
Vimos la semana pasada cómo una estación de televisión era tomada mientras se transmitía en vivo desde la misma y cómo se ha perdido el control de la seguridad en las calles en esta última semana, lo que ha llevado también al presidente del país a pedir la asistencia internacional en el control del narcotráfico y en tratar de apaciguar lo que está ocurriendo en estos momentos en las calles, por la violencia en las cárceles, la violencia provocada por los carteles, pero particularmente por la situación de pobreza desproporcionada y más que nada las diferencias marcadas que se han estado desarrollando en estos últimos años entre la población cada vez más radicalizada entre ricos y pobres, entre beneficiados o no de las políticas de gobierno, en particular del gobierno anterior del presidente Moreno. Esa violencia no es ajena a nosotros. Ya hemos visto esta semana la primera masacre en Puerto Rico y lo que eso plantea sobre la seguridad de nuestras calles, de nuestros espacios, de la gente que no tiene ninguna relación con el mundo criminal y sin embargo el mundo criminal cada vez parece hacerse con más espacio y con mayor impunidad en nuestro medio, y cómo vamos a atender esa violencia, cuáles son sus raíces, hacia dónde va esta situación alrededor del mundo. Pues sobre eso hablamos hoy en Actualidad Pública. Ustedes me han escuchado decir en otros programas, este tema es un tema fundamental y este programa es importante. Ese es un objetivo que, según pasan los años en Actualidad Pública, es un objetivo que se sigue moviendo, porque hace unos meses atrás decíamos que el tema ambiental era un tema esencial e importante para atender en el programa. También hablamos sobre la situación en Nicaragua y decíamos que realmente era un tema importante también para nosotros. Y hoy, particularmente por los eventos que han sucedido en las semanas recientes, como menciona el licenciado Frontera, vemos que este tema de la violencia cercana a Puerto Rico es un tema que debe ocupar un espacio importante de actualidad pública. Recuerden que la semana pasada hablábamos del tema de la democracia y del valor que era la democracia para nuestros países. Y cuando miramos el tema de la violencia que se está generando alrededor del tema de la criminalidad, el tema del narcotráfico, vemos que se está afectando realmente el tema de la democracia, porque los ciudadanos se encuentran que no tienen control sobre su destino y que el control sobre su destino está en manos de los criminales. Entonces, eso es muy peligroso, porque cuando en un país no hay gobernanza, o cuando en el país la gobernanza es débil, o cuando los ciudadanos entienden que el gobierno electo por ellos no es capaz de asegurarle un ambiente seguro, un ambiente sobre el cual se pueda construir desarrollo económico, se pueda construir desarrollo social, se pueda construir desarrollo humano. Si los ciudadanos entienden que eso no ocurre, puede ocurrir que cualquier otra alternativa política sea lo que se necesita. ¿Cuántos países en el mundo los ciudadanos se han movido hacia medidas extremas, uno podría decir, de corte de la derecha, asegurando el tema de cómo nuestro país puede tener futuro? Y muchas veces han estado dispuestos a entregar derechos humanos, derechos civiles, libertades, para poder tener el mínimo de seguridad para poder salir adelante. Entonces, eso es un riesgo real. Es un riesgo real un riesgo real para la democracia, para la institucionalidad, para los individuos, cuando las personas están dispuestas a entregar sus derechos
para poder asegurar un mínimo. Y lo hemos visto en el caso de El Salvador también. Lo hemos visto en el caso de El Salvador. Yo viajo con mucha frecuencia al sur de Texas, a universidades con quienes tenemos una relación muy estrecha. Pues me decía un muy estimado amigo que es supervisor de guardias fronterizos en el sur de Texas. Me decía, mira Jorge Iván, están entrando diariamente 12,000 personas. 12,000 emigrantes. Me dice, un número importante de ellos, emigrantes de buena fe, que buscan entrar legalmente. Pero muchos de ellos también, personas que vienen con otros intereses. Y vemos nosotros, me decía, que en nuestra zona están aumentando los índices de criminalidad relacionados con estas personas que han logrado entrar de alguna manera u otra. Y por lo tanto, me dice él, uno percibe que las personas están demandando más fuerza. Yo recordaba hace muchos años en Puerto Rico, mano dura contra el crimen. Mano dura contra el crimen. Entonces, esta discusión del tema de la violencia que estamos discutiendo en este programa tiene mucho que ver con el tema de la democracia. Incluso si uno oye el discurso político en los Estados Unidos que gira en torno a ese tema y le añadimos una pizca del argumento del presidente Trump sobre la inmunidad presidencial de cara a lo que él mismo ha anticipado sería su segundo mandato, hasta qué punto uno termina entregando, ¿no? A un criterio de absolutismo en esa dirección que es en esencia lo que ha estado pasando en Ecuador, y no solamente por ese factor, sino también por el factor de la violencia pretendiendo controlar el resultado electoral. No olvidemos que en Ecuador, el año pasado, de cara a la convocatoria de elecciones por lo que en la Constitución de Ecuador se permite, que es que tanto la legislatura pida que cese el presidente y que el presidente pide el cese de la legislatura, corresponde a un adelanto electoral, y el candidato que se perfilaba como el posible ganador de las elecciones, que había anticipado precisamente una lucha contra los carteles y contra el descontrol que el narcotráfico estaba provocando, fue asesinado de cara a las elecciones, provocando que cambiara por completo el ámbito de lo que era la política en ese momento en Ecuador, y lo que terminó desembocando en la elección del presidente Noboa. O sea que hay no solamente por el juego de cuánto la gente está dispuesta a entregar a cambio de, sino hasta dónde están dispuestos a llegar también del otro lado los que provocan la violencia para alcanzar de alguna manera manipular el sistema de tal manera que puedan obtener el resultado que desean. Recordarán ustedes. Bueno, en Estados Unidos el caso de Robert Kennedy, ¿no? Claro, y recordarán ustedes el candidato presidencial en México hace algunos años atrás. El candidato que se perfilaba, que iba a ser el candidato que iba a ganar las elecciones, fue asesinado en un meeting político. Era un querido amigo, había estudiado con él en la Universidad de Pensilvania en Wharton, con un querido profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, que sufrió muchísimo cuando su amigo fue asesinado. Iba a ser el presidente de México y fue asesinado por los carteles. Lisa. Es como ir destruyendo esa institucionalización, ¿verdad? Esas instituciones democráticas a base de violencia. Es un tema complejo porque escuchando lo que, ¿verdad? Le comentaba este amigo del presidente, que ve la tragedia, ¿verdad? Y la complejidad de estos inmigrantes que muchos buscan una mejor vida. Qué difícil es discernir, descubrir, ¿verdad? Quienes efectivamente, ¿verdad? Pues hay que permitir
que tengan, como dice el Papa y la doctrina social de la Iglesia, ese derecho a inmigrar a una mejor vida cuando en tu país no es posible, no has podido echar una familia hacia adelante, y los que vienen con otras intenciones. Y precisamente este drama ha causado el aumento de gobiernos populistas ha mantenido la existencia de partidos de ultraderecha. Estoy escuchando al presidente, pensaba, ¿verdad? Josian habló de Estados Unidos, yo pensaba en Francia también sigue existiendo el partido de Marine Le Pen, ¿verdad? Que es un partido que busca que Francia se cierre a toda inmigración, ¿verdad? Y ella se presenta a las elecciones, ¿verdad? Cada vez que hay, ¿verdad? En cada ciclo eleccionario, ese partido sigue existiendo porque se vive con ese miedo y se tiene esa disposición de dejar a un lado, ¿verdad?, las libertades con tal de mantener esa seguridad, ¿verdad? Y bueno, privando pues, a personas que sí, que por las mismas injusticias de a veces esos mismos países de primer mundo, pues tienen que abandonar el área del Sahara, ¿verdad? Por el aumento, ¿verdad?, de esa desertificación de esa área. Personas del norte de África que pues tienen derecho a una mejor vida, lógicamente, pero entonces es como cerrar completamente por generalizar que todos los inmigrantes vienen con esas malas intenciones. Al saber, ¿verdad?, que íbamos a hablar sobre este tema, pensaba que quizás sería bueno también releer expresiones del Papa ante otra realidad, que parece distinta, ¿verdad?, pero pienso que está todo relacionado, que es pues sus denuncias contra la mafia, ¿verdad? Él denuncia esa violencia, ese miedo, ¿verdad?, que se busca a través de esos actos de terrorismo. Y en un discurso, ¿verdad?, que dio en junio del 2022, hablaba sobre cómo lo que contrarresta ese miedo es esa convivencia fraterna, la amistad social, que van a ser posibles donde hay casas que ponen en práctica el pacto entre generaciones, preservando sinodalmente las sanas raíces de quienes han creído y creen en la belleza de estar juntos, que se desarrolla en el diálogo, la bondad y el apoyo a la justicia para todos. Y dice que las mafias ganan cuando el miedo se apodera de la vida. Por eso se apoderan de las mentes y los corazones, despojando a las personas de su dignidad y libertad desde dentro. El Papa apunta hacia una conversión, ¿verdad?, interior, pero de uno a uno, ¿verdad?, mirar a su alrededor, ver qué necesidades tiene y hacer algo por superar esas injusticias cercanas. El programa pasado lo terminamos con la siguiente expresión. Decíamos que la democracia se fortalece, se sostiene donde los países donde existe un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es lo que le brinda la fortaleza, el sustrato, la base, por así decir, para que la democracia se fortalezca y crezca. Este programa de hoy nos está planteando lugares en el mundo donde no existe efectivamente un Estado de Derecho. Porque si existe, no se puede aplicar, no se aplica. Y por lo tanto, las personas terminan, utilizando las expresiones que acaba de mencionar Lisa, con un sentimiento de terror, de miedo, de falta de esperanza, pero más que nada reconociendo que la base de la democracia, que es el Estado de Derecho, no existe. Y ese es precisamente el tema de la entrega de libertad, ¿verdad? Porque me decía un estudiante en el semestre pasado que qué era más importante, si la libertad o la equidad. Y yo le decía, bueno, cuidado, porque cuando empezamos a poner en categorías una de la otra, pareciera
tienen que competir una con la otra. Entonces, ¿de qué te sirve ser libre si no puedes contar con los medios necesarios para disfrutar de tu libertad, que surge de la equidad? O por el otro lado, ¿de qué te sirve tener los medios si no tienes la libertad de poderlos utilizar adecuadamente? Entonces, si no hay un balance adecuado en ese ordenamiento jurídico, en ese sistema de derecho y en ese modelo democrático donde las dos cosas puedan verse adecuadamente protegidas, entonces tenemos problemas. Y uno de los issues principales que ha estado viviendo Ecuador en esta crisis es precisamente la falta de equidad. Entonces, si no hay una distribución adecuada de los bienes, de las riquezas, si el Estado protege solamente a unas clases particulares y con eso provoca entonces que se maximice en otros sectores la pobreza y por lo tanto los empuja a la economía informal, pues le abres el espacio a aquellos entonces que atentan contra el orden, ¿verdad? Lo hemos visto aquí en el tema de los residenciales, ¿verdad? ¿Cuántos de los grandes narcotraficantes de Puerto Rico, hasta que no se supo que eran narcotraficantes, se consideraban héroes en algunos espacios del país, porque organizaban fiestas en los residenciales, porque llevaban los reyes a los niños, porque traían a cantantes y músicos, ¿no? Entonces se van abriendo espacios donde pueden satisfacer unas necesidades de la gente que el Estado por sus políticas o por sus medios no ha querido hacer, y entonces les permite un elemento de movilidad y de control que a la hora entonces del Estado tratar de poner represión no logra. En algunos casos se sale de las manos, como era el caso de El Salvador, ¿verdad? Y que ahora a cuesta de muchos derechos civiles ha encontrado orden en el gobierno de Bukele, ¿verdad? Con la promesa de Bukele que con la restitución del orden vendrá entonces eventualmente la restitución de la libertad y de la equidad, que lo ha ido logrando y ha ido estabilizando el problema de la vivienda y el problema de la educación y el problema de la riqueza, mientras que el tema de Ecuador que estamos mirando pues tiene otros elementos, como fue el tema de la dolarización, ¿verdad? Ecuador decidió a principios de este siglo eliminar su moneda y hacer todas sus transacciones en dólares. Pues eso está muy bien para el que tiene acceso a los dólares, y eso está muy bien para el que tiene acceso al comercio internacional, que son las grandes empresas y los bancos. Pero ¿qué haces con la mayoría de un país que depende de la agricultura como actividad ordinaria y que necesita $800 para vivir mensualmente y se gana la mitad? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues de algún sitio en algún sitio se va a generar el resto. Entonces, se dan unas condiciones que alimentan esos espacios de control del narcotráfico, que alimentan esos espacios de control de la criminalidad y de la violencia, que el Estado llega a un punto donde va a perder el control sobre unos y otros a cuesta del propio Estado, ¿no? Como tú mencionas. Entonces, ¿en qué momento se establecen las estructuras y los planes de gobierno de tal manera que el desarrollo sea para todos y no para el beneficio de unos pocos? Y entonces la mayoría termina recurriendo a aspectos que no son los que uno desea. Recientemente participé en un programa que estuvimos hablando de la situación de Nicaragua. Otro tema, pero también relacionado, porque era un tema también de falta de democracia por el camino de la dictadura. Y en ese programa yo apunté a la situación de Guatemala. Yo tuve la oportunidad para los finales de los años 80 de trabajar en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica durante un largo periodo de tiempo. Tuve la oportunidad de visitar estos países cuando trabajaba para el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y recuerdo claramente la situación de la guerra en Guatemala. En ese tiempo, en Guatemala murieron sobre 65,000 personas en la guerra. Para que tengan una idea, proporcionalmente murieron más personas en la guerra de Guatemala de las que murieron de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Si uno mira cuántos murieron estadounidenses en la guerra de Vietnam y cuántos murieron en la guatemaltecos en la guerra de Honduras, más murieron proporcionalmente
en Guatemala. Esa fue la situación de Guatemala, una situación que todavía están las heridas profundamente profundas en el país, y el nuevo presidente está tratando de acercarse a una gobernanza, pero con toda esa historia reciente. Por lo tanto, el tema que se plantea de la inequidad que existe en el país y cómo la inequidad crea esta situación de violencia, volviendo de nuevo a lo que planteaba Elisa, de que son problemas complejos, ¿verdad? O sea, no hay soluciones fáciles, no hay soluciones simples. Ahora, lo que sí está claro es que si no se atienden, las consecuencias pueden ser reales. Y sobre eso hablaremos cuando regresemos. Tenemos que ir a la pausa, pero enseguida estamos de vuelta con ustedes. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 19 de enero del 2024. Ya estamos en la primera semana de clases de nuestra universidad. Ya sobrepasamos la primera mitad del mes de enero. Esto va volando bajito. Volando bajito. El tiempo apremia en todos los sentidos, ¿no? Amárrense los cinturones por lo que viene. Y como decíamos la semana pasada, es un año que trae muchísimas cosas consigo, y que su inicio, ¿verdad? Si a juzgar por cómo ha comenzado el año, pues debe ser de preocupación en muchos sectores. Ya hubo unas primeras elecciones en Taiwán, así que... Ya hubo las elecciones de Taiwán, comenzado el proceso primarista en Estados Unidos con el caucus de Iowa el fin de semana pasado, con Trump a la delantera, con la suspensión de los debates en New Hampshire ante el hecho de que él se niega a seguir participando, y los demás candidatos dicen, pues así corre cualquiera, ¿no? Nosotros nos estamos matando entre nosotros y él sigue por la libre. Bueno, lo están matando en la prensa internacional y en la prensa nacional, y con todos los casos que tiene a su haber en este momento. Hay que estar pendiente, pues ya esta semana le impusieron sanciones en el caso contra el New York Times, y antes de que acabe el mes se debe tener el resultado del caso de fraude contributivo en el estado de Nueva York. Así que eso nos mantiene pendientes a las noticias que va generando. Pero volviendo al tema del que estamos tratando hoy, esta situación de violencia que se está dando en Ecuador. Mire, para que tengamos una idea de lo que ha pasado en estas últimas semanas, el día 9, como mencionábamos ahorita, fue la toma del canal de televisión en pleno directo de las noticias. Inmediatamente, en un periodo de 24 horas seguidas a la toma del canal, hubo 30 incidentes de violencia masivos que se dieron en todo el territorio del país, incluyendo secuestros de policías, el que estallaran las revueltas en las cárceles y explosiones de vehículos. Eso llevó a que el presidente Noboa declarara al país en estado de conflicto armado interno. ¿Okay? El conflicto armado interno es lo que implica la aplicación de la ley marcial y estado de emergencia, por lo tanto puede gobernar por decreto. Entre ellos se identificaron 22 organizaciones transnacionales de crimen organizado, las cuales fueron declaradas organizaciones terroristas, y actores militares no estatales. Es decir, actores de guerra no atados a ningún estado, que los posiciona en el mismo sitio que Al-Qaeda, que Hamas, que los grupos terroristas internacionales. De ahí que las Fuerzas Armadas pudieran salir a las calles a asistir a la policía en el control
neutralizar las amenazas, pero también recuperar el control, particularmente de las cárceles. Hay un toque de queda impuesto de 6 horas todos los días que continúa por lo menos hasta marzo, de 11 de la noche a 5 de la mañana, y la toma de control de las cárceles, donde más de 100 oficiales que estaban secuestrados allí fueron atendidas, ¿verdad? Hay 12.974 operaciones de seguridad que se han estado llevando a cabo a lo largo del país en 6 días. O sea, vuelvo al número, 12.974 operaciones tácticas llevadas a cabo por las fuerzas del orden del Estado de Ecuador. Si pensamos que eso es un conflicto que es ecuatoriano en sí mismo y no debiera estar preocupando a nadie, según Naciones Unidas, el impacto de Ecuador en el narcotráfico mundial. En 2018, Ecuador era responsable del 14% de los cargamentos de cocaína hacia Europa occidental. En el 2020, eso había aumentado al 29%. En dos años, Ecuador se hizo con el 30% del mercado de la cocaína en Europa. ¿Okay? Así que el que piensa que está revuelta, y digo eso porque dice, pero eso es Europa. No. Es que todos sabemos lo que pasa cuando los carteles de droga pierden parte de su control. Lo que comienza es una lucha entre carteles, y eso lo hemos vivido aquí en Puerto Rico a pequeña escala. Pues imagínese eso magnificado a que en toda la región ahora hay una desestabilización de ese mercado con todo el acceso a armas y a violencia de la que son capaces para recuperar o tratar de obtener ese control que han perdido ahora momentáneamente los carteles ecuatorianos. Yo recordaba con los comentarios de José, cuando se empezó a hablar del COVID, un funcionario del gobierno de Puerto Rico relacionado con el Departamento de Salud dijo, no nos preocupemos si esto está ocurriendo en China. Y China está lejos de Puerto Rico, por lo tanto eso aquí no va a llegar. Entonces lo que plantea el licenciado Frontera es importante porque está hablando de un 30% de exportación a Europa. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico hay un mercado por el tema de las drogas. Y es más difícil enviar drogas a Europa que lo que enviarlas a Puerto Rico. Por lo tanto, siguiendo el ejemplo de aquel funcionario del Departamento de Salud, no podemos decir que es que Ecuador está lejos de Puerto Rico, porque no lo está, está mucho más cerca de Puerto Rico que lo que está Europa. Y muchos sabemos que el problema, una parte importante del problema del narcotráfico en Puerto Rico no es el consumo interno, es el uso de Puerto Rico como puente. Por supuesto. En los sistemas de distribución. Yo miraba las fotos que aparecieron esta semana de las armas adquiridas en un operativo. Y cuando los miré, pensé, ¿cuántos cuarteles municipales tienen armas similares a esas? ¿O cuántas policías estatales que sirven a los pueblos tienen armas similares a esas? Entonces, yo creo que aquí hay un asunto importantísimo para exigirle al gobierno, el estatal, el legislativo, el ejecutivo, el legislativo, el municipal, ¿cuál es el plan? Si hay un asunto que hay que exigir respuestas concretas, es ese. No hacerlo es como cuando dijimos el COVID no va a venir de China a Puerto Rico.
Y cuando nos encontramos, tendría que venir el lockdown. ¿Estamos como país dispuestos a un lockdown por el tema de la violencia? ¿Es eso lo que nos arriesgamos? A que el gobierno, para poder restablecer el orden, haga un lockdown, eliminando los derechos individuales para poder controlar el tema de la violencia. ¿Es eso lo que está en el panorama? Y alguien podría decir, oiga, presidente, pero usted está exagerando. Digo, no, yo no exagero, yo miro a mi alrededor y veo lo que está pasando en este país, en el otro, y digo, atentos a los riesgos. Está todo conectado, todo conectado. Josian empezó el programa hablando de, ¿verdad?, de aquello que ha sido objeto de nuestras discusiones anteriormente, la guerra de Ucrania y Rusia, que nos pillaba lejos, ¿verdad?, como decimos hoy coloquialmente, la guerra más reciente, y que sigue, ¿verdad? Sigue, continúa, pero bueno, sí, en Europa del Este. El 7 de octubre empieza entonces la guerra en Medio Oriente, que también nos puede parecer un lugar lejano, ¿verdad? Israel contra, ¿verdad?, el pueblo, ¿verdad?, de Gaza y estos actos terroristas, pues, de los Hamas. Pero hablar de Ecuador es hablar de Latinoamérica, es hablar de un pueblo hermano y de una revolución concertada, ¿verdad?, por parte de personas que se dedican a traficar drogas, que no es una realidad ajena a la de Puerto Rico, y con la mano dura, ¿verdad?, que está teniendo o que ha prometido llevar a cabo el gobierno ecuatoriano, siendo Ecuador, ¿verdad?, o habiendo aumentado esa producción de la droga y esa exportación de la droga en estos últimos años, pues va a conllevar, pues también quizás una disminución de esa obtención de la droga en Puerto Rico. Puede llevar, como nos ha advertido el presidente, a mayores actos de violencia y de luchas entre los narcotraficantes dentro de nuestra isla. Tenemos que preguntarnos, preguntarlo en este programa, tenemos que preguntarlo en las universidades, en nuestros encuentros sociales. ¿Tiene Puerto Rico en este momento la capacidad de decir existe paz social? O sea, en Puerto Rico como objetivo de país, como situación del país, ¿existe paz social? Y si no existe, la próxima pregunta ¿es la violencia que hemos estado discutiendo en este programa una de las razones por las cuales no existe paz social? Y si la contestación lo es, entonces tenemos que preguntarnos qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. O llegar a la triste conclusión, que yo no la llegaría, pero algunas personas pueden llegar y decir, ¿sabes qué? Ya pasamos del punto de no retorno. No hay manera de volver a la paz social. Yo personalmente pienso que sí, pero requiere intervención de muchos lugares, de muchas instituciones, de muchas organizaciones, las iglesias por un lado, para devolverle al país la paz social. Yo creo que hay un elemento en eso, Jorge, de pretender que nada pasa. Exacto. Sí, de pretender que nada pasa. Yo lo he planteado en este programa ya en varias ocasiones. ¿Dónde están las estadísticas de crimen de Puerto Rico? O sea, antes, todos los meses uno veía en los periódicos, en primera plana, el mes pasado hubo tantos asesinatos, tantos en comparación con el año pasado, delitos tipo 1, tantos en comparación con el año pasado. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que vieron en los periódicos o en los medios una estadística de actividad criminal? O cuán actualizados están los datos que la policía publica en su página y cuán accesibles son. Entonces, esta apariencia
de si no lo decimos es como si no pasara, ¿no? Y entonces, con esta idea vamos, son las navidades más largas del mundo, ¿no? El país más feliz del mundo. El país más feliz del mundo. Estamos de octavita y ahora viene la Sanse, ¿no? O sea, entonces, esta idea de aquí no pasa nada. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta que no pasa al lado de uno o no. Pero, o sea, yo voy a poner el ejemplo de Mayagüez. O sea, no hay una sola noche donde en Mayagüez, después de cierta hora, uno se duerma al son de ráfagas, de disparo. Y no importa en qué zona de Mayagüez uno viva. O sea, la gente en ciertas zonas de Mayagüez ha dejado de salir de noche o ha dejado de pasar por ciertos lugares porque no hay espacio para uno poder sentir que hay paz social. Pero como nadie lo ve, todo el mundo lo oye, pero nadie lo ve, y más allá de oírlo, pareciera que no pasa nada. Bueno, pero eso no quiere decir que no esté pasando, ¿verdad? Y lo vimos el año pasado, más o menos para esta misma fecha, con aquel incremento en la ola de violencia. Lo acabamos de ver con la masacre de Ceiba, donde por la forma en que parece la prueba de los hechos, no solamente iban extremadamente armados los que provocaron las muertes, sino también aquellos a los que mataron, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese sentido de seguridad y de paz? Pero sobre todo, ¿dónde está la asunción de responsabilidad por parte de las autoridades sobre lo que está pasando? Entonces, de la represión absoluta, de mano dura que tú mencionabas ahorita, a mejor andemos como si no pasara nada, porque pues mientras sea entre ellos mismos, pues a quién afecta, ¿no? Pues porque es la vida de todo. Y volvemos al tema de la pobreza. Esta semana salieron las estadísticas de pobreza, y no solamente las estadísticas de pobreza, las estadísticas de pobreza infantil en Puerto Rico. En el 80% de nuestros municipios, más de la mitad de los niños están bajo los límites de pobreza. O sea, en más del 80% de los municipios, más del 50% de los niños, y en algunos municipios en números del 65%, de casi el 70% de los menores viviendo bajo los niveles de pobreza. Pues no puede haber seguridad social, no es solamente el tema de violencia, es el tema de oportunidades, de desarrollo, de estabilidad y de bien común, como enseña la doctrina social de la Iglesia, que viene cargado con todos esos elementos de lo que representa la paz social. En esta mesa hay dos abogados. Yo me siento protegido y atendido por dos abogados. Peor. No, protegido y atendido. Pero no, es que le quiero plantear lo siguiente. Me da la impresión que las escuelas de derecho se van a enfrentar a mirar su currículo ante un país que tiene los niveles de violencia que tiene Puerto Rico y preguntarse si la formación de los abogados en las escuelas de derecho quizás habría que mirar cómo establecer, yo no sé si llamarle un camino de formación de los abogados especializados en el tema de la violencia. En otras palabras, no solo por el tema criminal, me refiero al narcotráfico, sino la violencia en general, donde de la misma manera que estos abogados se especializan en la salud o se puede especializar en el tema de las contribuciones, abogados que se puedan especializar en cómo manejar, atender el tema de la violencia. Yo creo que más allá de las escuelas de derecho hay profesiones hermanas que están más directamente relacionadas con la parte preventiva, por un lado, porque ya, ¿verdad? Siempre digo, cuando le toca intervenir al derecho es después del hecho, ¿verdad? Entonces uno quiere la prevención y quiere también la asistencia después a los juristas en la sanación de esos procesos violentos, donde psicología, trabajo social y criminología
van a tener que darnos una mano significativa en la formación jurídica en esos campos, particularmente el tema de la psicología y el tema del trabajo social. Y quizás valdría la pena que nosotros miráramos en nuestra universidad la posibilidad de, recogiendo lo que plantea Josian, con estas facultades, hacer una propuesta de la formación de personas, porque me da la impresión que esto va a seguir aumentando. Y como muy bien mencionó Lisa, es algo complejo que necesita el enfoque multidisciplinario. Sí, yo añadiría que también debería de haber una voluntad por parte de los legisladores de poner más cortapisas a la ley de armas, ¿verdad? La obtención de armas es algo que había planteado el presidente, ¿verdad? De otra forma. Pero la educación es clave. Siempre llegamos a la misma conclusión, pero bueno, no es nuestra exclusivamente, ¿verdad? Vuelvo a ese discurso que cité en la primera media hora del Papa Francisco, hablando sobre la mafia en junio del 2022. Destacó la importancia de, y comienza la cita, resistir al colonialismo cultural mafioso, por analogía, podemos poner ahí el adjetivo que queramos, ¿verdad? Del narcotráfico, de la violencia en Puerto Rico, del terrorismo en Ecuador, a través de la investigación, el estudio y las actividades educativas destinadas a demostrar que el progreso civil, social y medioambiental no surge de la corrupción y los privilegios, sino de la justicia, la libertad, la honestidad y la solidaridad. Y así también se reduce ese abismo de desigualdad, ¿verdad?, social. Ahora mismo estamos trabajando en esta propuesta que confiamos que salga este semestre, de la capacitación y formación de estudiantes universitarios en el liderato. Y yo pienso que uno de los caminos, las avenidas en esa formación del liderato estudiantil es para que asuman posiciones públicas y privadas para devolverle al país la paz social. Bueno, y una de las cosas, el Papa que utilizó el término del narcoestado, y a mucha gente en México no le gustó, ¿verdad? Porque lo hizo en referencia previo a una de sus visitas a México, pero al llegar a México en el mensaje, en el discurso que dio en la ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional, dijo lo siguiente en línea con el discurso que Elisa mencionaba. Dice: la experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para, y hace una lista, la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Fíjense, cuando buscamos el privilegio o el beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano ahí estamos. Entonces vale preguntarse también, ¿cuáles son las propuestas de política pública que de cara a la paz social, de cara al bien común, estamos buscando? Si son políticas en beneficio de unos pocos y en detrimento del bien de todos. Hoy salía, o esta semana salía una nota sobre el posible impacto que tendría para la economía si la Junta de Control Fiscal adopta los $8 tanto adicionales al pago de la luz por cada 525 kilovatios de consumo mensual, y lo que eso implicaría en el aumento en el costo operacional de las entidades industriales y de servicios, con el aumento en los precios directos a los consumidores y con el aumento en el gasto personal, ¿verdad? Y decía, bueno, pues por privilegiar a los bonistas en una deuda que no estaba garantizada y que no requiere de esos privilegios, entonces nos cargamos al resto del país. Bueno, pues ¿hacia dónde vamos? ¿Verdad? Entonces dice el Papa, cuidado, cada vez la experiencia, dice, la experiencia nos demuestra que cada vez que nos vamos por ese camino,
los males sociales son la consecuencia inmediata de ir sobre el bien común para beneficiar a unos pocos o unos tantos. Y por ahí es donde va la voz de alerta. Yo recordaba una anécdota que me sucedió a mí, ahora como 25 o 30 años atrás. Aumentaron el consumo, el gasto por la electricidad como por 5 centavos. Pero en aquella época 5 centavos eran 5 centavos. Y el señor que me cortaba la grama en esa época, me aumentó el cargo por $10. Y cuando yo le digo, pero fulano, y este cargo ahora por $10, me dice, ¿usted no se enteró que me subió el costo de la gasolina y que por lo tanto eso impactó la electricidad? Pues yo tengo que asumir. Y digo, sí, pero yo aumentaron 5 centavos y tú aumentaste $10. Me dice, bueno, pero usted sabe que... Existe la inflación. Seguro, existe la inflación. Entonces, me dio un curso de economía, pero es así, o sea, es así, realmente. Y hay que ver esto en su contexto, ¿verdad? Un economista de precisamente una hermana Universidad Pontificia Católica del Ecuador, Andrés Mideros Mora, el 15 de marzo del 2022, escribió un artículo sobre la desigualdad en Ecuador y la indiferencia frente a ella, y mencionaba que las desigualdades que existen en Ecuador se hacen evidentes al observar que el nivel de pobreza entre las mujeres es de 29.5%. En pueblos y nacionalidades indígenas es del 56.7% y en pueblos afroecuatorianos y montubios es del 37.7% y del 38.3% respectivamente. O sea, hay que ver esto en su contexto, ¿verdad? No es algo que se da en el vacío, de momento surgieron, ¿verdad? Pues estas organizaciones terroristas, ¿verdad? Sino que hay que atender esas situaciones de desigualdad que son caldo de cultivo de la violencia. Y de nuevo, esto hay que traerlo a nuestra realidad y poderlo interpretar desde de las consecuencias, ¿verdad? Que eso puede tener también para nosotros. El tiempo no nos da para más. A los que van para la fiesta, disfruten con moderación, sobre todo de manera sana. Cuídense, pásenlo bien, pero tomando las precauciones. Y mantengan la distancia, que el COVID está por ahí dando vueltas. Está dando retumbos como siempre después de Navidades. Parece que también le gustan las fiestas, así que tomemos las debidas precauciones en todos los sentidos. Y a ustedes, queridos y amigos y amigas, nos veremos nuevamente la semana que viene por aquí, por Actualidad Pública. Será hasta entonces. Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.